Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el trading y cómo se genera dinero. Muy bien, aquí vamos a ver una gráfica. Muchos a lo mejor no están acostumbrados a las gráficas, ¿verdad? Vamos a explicarla por un segundito. Ok, la gráfica de vela japonesa, vamos a mostrarlo acá. La gráfica, ustedes ven esta vela aquí. Vamos a poner de ejemplo esta vela. Ustedes ven que ella tiene esta mecha y este cuerpo. Eso quiere decir que esta vela se abrió en este espacio. El precio fluctuó y terminó cerrando en este espacio. Ella inició aquí y cerró aquí. ¿Y qué son estas mechas? Bueno, que dentro de el inicio y el cierre, esto fue el punto más alto. Este fue el punto más alto. Wow. Ok. Muy bien. Este fue el punto más alto. Y este es el punto más bajo. Eso es lo que quiere decir una vela. Cuando las velas son verdes, quiere decir que del punto donde se inició al punto que cerró, fue subiendo. O sea, fue más alto. O sea, cerró más alto que donde abrió. Eso quiere decir que mucha gente compró. Y cuando pasa a la inversa, que mucha gente vendió más de lo que la gente compró, terminan siendo rojas. Y así se va moviendo. Ok, con esto en mente, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de granos. Muy bien. Aquí el grano está en un precio, vamos a dar el ejemplo de $100. El saco, la tonelada, el kilo, como tú quieras. Ajá. Y aquí están 80. Ok, ¿qué ocurre? Digamos que nosotros vendemos granos normalmente a este precio, en 100. ¿Qué ocurre? Que digamos que la oferta y la demanda hacen fluctuar el precio. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de granos que yo tengo y la demanda la cantidad de gente que quiere comprar esos granos. O sea que si yo no tengo gente que me quiera comprar los granos, yo tengo que bajar precio para buscar dónde me quieran comprar los granos. Ahora, cuando la oferta es menor a la demanda, los precios suben. ¿Por qué? Porque es más gente que quiere comprar los granos, de los cuales hay pocos. Los necesitan, los requieren y están dispuestos hasta a pagar un poco más por ellos. Entonces, el precio sube por la cantidad de gente que quiere esos granos. Y cuando no hay gente que lo quiera, el precio baja. Es así de sencillo. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Los granos. En el año 2022 empezó la situación de Ucrania y Rusia, dos de los exportadores más importantes de granos a nivel mundial. Cuando empieza esta situación, ambos países, o sobre todo uno más que otro, no puede exportar la cantidad de granos que normalmente exportaba, porque está en una situación en la que no le pueden dar prioridad a los granos, sino a la supervivencia. ¿Qué ocurre? Que como ellos no están exportando la cantidad de granos a nivel mundial que se consume, la demanda de granos sube porque la oferta bajó. O sea, no hay tantos granos, no hay tantos granos. Entonces el precio sube porque ahora hay pocos granos y la gente está dispuesta a pagar más. Entonces, cuando eso pasa, los precios, como les estaba diciendo, tienden a subir. Cuando no hay gente que quiera comprarlos, tienden a bajar. Ok. Ahí es donde entramos nosotros. Podemos conseguir algún tipo de ganancia comprando o vendiendo. Y tú me vas a decir, ¿vendiendo? ¿Cómo? Mira. Aquí en el trading se vende y se compra. Tal cual así como son granos, aquí se compra y se vende instrumentos financieros, contratos, bonos, acciones, pero es lo mismo, la esencia es la misma. Entonces, los precios fluctúan dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces, cuando más personas quieren comprar, el precio sube. Cuando más personas quieren vender, el precio cae. Entonces, vamos a tomar este ejemplo. Digamos que el precio está en 100, ¿verdad? Y digamos que la demanda aumenta. La demanda aumenta, el precio sube y los granos de pasar a 100 pasan a 120.
los granos pasan a 120. Entonces, yo estoy ganando 20. Lo gano si lo vendo. Yo tengo los granos, genero mi ganancia a la hora de la transacción. Ahora, ¿cómo gano diagnosticando que el precio puede bajar? Ok. En este mundo del trading, uno puede comprar o vender. ¿Qué ocurre? Que para que tú puedas comprar, alguien te tuvo que haber vendido. Y para que tú puedas vender, alguien te tuvo que haber comprado. ¿Me entiendes el juego? Entonces, cuando yo pongo una orden aquí, vamos a poner acá una orden en venta, vamos a poner Ike. Cuando yo pongo una orden en venta aquí y se abre mi trade, ok, cuando pasa esto, para que yo venda, yo tengo que hacer una transacción de compra-venta. O sea que el que vende, a alguien le tiene que comprar para poder vender, y el comprador, a alguien le tiene que vender. Entonces, yo pongo mi orden de venta y compro un contrato, en este caso, vamos a poner de granos. Y me aprovecho de la fluctuación del precio por la oferta y la demanda. Entonces, el precio cae y yo de acá, bueno, vamos a ponerlo aquí que acá. Ajá. Yo pronostico que los precios van a caer. ¿Por qué? Podemos decir que, bueno, estos países entraron en un estado de conflicto. Ahora, aunque los precios van a subir, bueno, vamos a decir que después de que esto se acomode y ellos entren en un estado de paz y tal, la exportación se va a normalizar y bueno, los precios pueden caer. Hay gente que mantiene este tipo de posiciones abiertas esperando el momento de su venta para generar su dinero. Y hay gente que tiene su operación también en compra a la espera de llegar a un punto de cobrar su dinero. Entonces, aquí el precio cae y cae a 80. Yo puedo generar esos $20 de ganancia en venta, porque cuando yo compro, alguien me vende. ¿Sí me entiendes? Y cuando yo vendo, alguien me compra. Cuando yo vendo, puedo generar la ganancia en una dirección hacia abajo, porque en todo momento, en cada instante que tú ves esto moviéndose, hay cientos, miles, no sé hasta cuántos millones de transacciones en cada segundo. Entonces constantemente hay gente comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, y se va formando toda esta estela que se va generando a través de la oferta y la demanda. Hay mucha gente que está dispuesta a comprar es cuando el precio está en 80, y hay mucha gente que está esperando que el precio esté en 120 para vender. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí compraron tanto que llevaron el precio a 120. Después la gente que compró aquí en 80 y vendió en 100, sacó sus ganancias, y como todo el mundo está sacando ganancias vendiendo su producto para generar su ganancia, el precio empieza a caer porque todo el mundo está vendiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando todo el mundo está comprando es porque el precio ya cayó a un precio que uno dice, oye, está muy económico, voy a comprar. Y después todo el mundo empieza a comprar, sube y la gente saca sus ganancias también. O llega a un punto en el que dice, oye, yo voy a vender de verdad porque yo creo que de aquí para abajo va a caer. Entonces los precios se mueven en base a eso. Oferta, demanda, y muchos son las emociones. La confianza, el miedo. Entonces, ya vieron cómo podemos generar dinero a la alza y a la baja. Ahora, lo que viene es, lo que debes de entender ahora es la predicción. Nosotros lo que podemos es predecir el futuro. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo que sí sabemos es qué ocurrió en el pasado. Y para eso tenemos este enorme gráfico, cada vez más amplio, cada vez más grande, donde podemos ver qué es lo que ha ocurrido. Entonces vamos a dar un ejemplo con este otro instrumento. Mira, vamos a poner esto. Ok, mira todo lo que ha ocurrido durante... A ver, ¿cuántos días? 30 días, un mes. Ok, esto es lo que ha ocurrido durante un mes. Ofertas, demandas, confianza, miedo. Sobre todo en este punto de aquí para acá, pura confianza. Gente comprando. Y de aquí a este punto para acá, vendiendo. Muy bien.
Ahora, nosotros decimos, vamos a poner este ejemplo. Cuando el precio tiende a llegar a un lugar, ¿qué ocurre? Vamos a ver acá. Bien. Aquí vamos a poner que en este punto, este fue el máximo y el mínimo de una vela o de un punto más alto. Porque podemos decir, mira hasta dónde llegó el precio aquí. O mira hasta dónde llegó el precio aquí. Entonces, uno podría decir, bueno, aquí ya estuvo el precio y bajó. O sea, posiblemente cuando esté por esta zona, a lo mejor el precio vuelve a bajar. O, por ejemplo, aquí compraron y uno dice, oye, si compraron aquí, quizás compren acá. Y a través de un pasado podemos ver qué podría ocurrir en un futuro. ¿Qué podría ocurrir en un futuro? Entonces, vamos a poner acá. Bueno, mira, por ejemplo, el SP500, que es lo más lateral que hay. Mira, aquí compraron, pero esto no es muy importante porque vemos que hace una corrida en retroceso, no es tan influyente. Pero este en cambio sí. Podemos ver que de aquí el precio se fue para acá. Después aparecieron los vendedores y fueron a romper esta zona. Y después hay un retroceso más profundo. Pero cuando el precio vuelve a caer a esta área, vuelve a subir esta zona. Y cuando vuelve a caer a esta zona, baja hasta esta zona. Y cuando llega a esta zona, vuelve a subir a la zona. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando el precio ha llegado a aquí, en esta zona rojita, el precio tiende a irse hacia arriba. Y cuando el precio ha llegado a esta zona gris, por esta zona, se va para abajo. Lo hemos visto aquí, lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo aquí. Y aquí no ocurrió. Pero ocurrió 4 veces. Ocurrió 1, 2, 3, 4, bueno, 5. Entonces, podemos decir que una próxima vez que el precio toque esa zona, podría reaccionar así, dentro de esta lateralidad. Podemos decir, oye, aquí, si el precio llega aquí, en este punto, lo más seguro es que esto se va para abajo. Cosa que aquí no ocurrió. Pero de 5 o 6 veces, una no ocurrió. Entonces ya uno puede predecir que, bueno, esto puede ocurrir. Así que, bueno, puedo poner una orden de venta, una orden de compra y generar una ganancia. Entonces puedo decir, bueno, si el precio llegó aquí y bajó acá, yo puedo poner mi orden de venta aquí y la saco acá. Podría ser algo así. Que yo venga, y diga, bueno, saco mi ganancia aquí. Entro aquí, saco acá y ya. Y de eso se basa el trading, de generar la ganancia a través de la diferencia en donde tú compras para vender como vendes para comprar. Entonces, la idea siempre va a ser vender caro y comprar barato. Eso es la esencia. Y así es como puedes generar dinero en el mundo del trading. Pero, claro, para eso también necesitas instrumento, un broker, un programa, la conexión con la bolsa de valores, que no es nada del otro mundo, pero lo más difícil aquí es el control emocional, controlar tus emociones, tener paz, tranquilidad, gestionar tu capital. Eso es lo difícil. Pero en esencia, esas son las bases para generar dinero en el mundo del trading. Espero que hayan entendido un poco y que pasen feliz día.